Bien, vamos a iniciar la segunda unidad de esta asignatura que es Economía Empresarial. Vamos a recordar un poco qué es lo que se revisó durante la unidad número uno. Em, Se tuvo un acercamiento a concepciones acerca de la economía. Ustedes debieron haber construido su propio concepto. Em, Recuperando uno de ellos, pues hacíamos referencia a que la economía es una ciencia social, estudia los problemas del hombre en sociedad. Ya comentábamos cuáles han sido esos problemas a lo largo de la historia, el qué producir, el cómo, el para quién, cuándo producir, cómo racionalizar los recursos. Es decir, a esto se refiere en el sentido de ser una ciencia social que va a estudiar la producción, distribución, intercambio, consumo de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades humanas a través de recursos que son escasos. De ahí que podemos recuperar que existen pues dos aspectos aquí importantes que podemos recuperar, siendo por una parte las necesidades humanas que son ilimitadas y por la otra los recursos que tenemos a nuestro alcance y naturales que son limitados. Entonces de aquí surge el problema económico y de ahí también la concepción de la escasez como algo limitado y que también no se encuentra en abundancia en la naturaleza. Además, también estuvimos revisando los sectores económicos que componen al sistema económico nacional, el sector primario, el secundario, el terciario de servicios, los factores productivos que nos permiten la generación de bienes o servicios. Y bueno, en este contexto y retomando que la satisfacción de necesidades es a través de bienes o servicios, es como vamos a dar inicio a esta segunda unidad, hablando de la oferta y la demanda. Además de que en el sistema o modo de producción capitalista, el mecanismo de asignación de recursos es el mercado. Esto ya ustedes lo revisaron en la línea del tiempo que elaboraron. Eh, es el que va a dar respuesta a las preguntas como qué producir, cuánto, cómo y para quién producir. Es decir, el mercado es la oferta y la demanda. Entonces vamos a revisar en esta unidad número 2 la teoría de mercado. Y bueno, vamos a empezar con el apartado de demanda, posteriormente lo haremos con el análisis de la oferta, de la misma forma en cómo estamos o vamos a desarrollar el tema de demanda. Vamos a partir del punto de la concepción de la demanda. Ustedes en la lectura que hicieron de J. Silvestre Méndez acerca de la teoría de mercado les plantea esta definición que es la demanda. Dice que es la cantidad de un artículo que un individuo está dispuesto a adquirir o a comprar en un periodo de tiempo específico, es decir, plantea la relación entre precio y cantidad del producto. Esto a su vez plantea una ley de la demanda, es decir, se dice que la mayor parte de los consumidores nos comportamos de la siguiente manera, por tanto se considera una ley. Expresa que a medida que baja el precio de un artículo, se compra más de este artículo y al contrario, en la medida que sube el precio de un artículo, se comprará menos de ese artículo. Ustedes me señalarán si así se da el comportamiento por parte de ustedes o de nosotros que somos también consumidores. Por ejemplo, pongamos el caso de la leche. Si bajara el precio de la leche, ¿se compraría más de ese artículo? Pues prácticamente en la mayoría de las respuestas sería sí.
Habrá algunos que pues no lo hagan porque no lo consumen, principalmente porque no está dentro de sus gustos y preferencias, pero si lo multiplicamos por las respuestas que podamos encontrar, la mayoría de ustedes debió haber contestado que sí. Por esto se considera una ley, ¿sí? Entonces, si nos regresamos a ver esta idea de lo que es la demanda, dice que es la cantidad de un artículo que un individuo está dispuesto a adquirir o a comprar en un periodo de tiempo específico. Es decir, es lo que como consumidores estamos dispuestos a adquirir en este lapso de tiempo, ¿no? Por lo regular nuestras necesidades pues siempre van a ser satisfechas o continuamente, entonces también vamos a estar adquiriendo continuamente bienes o servicios para la satisfacción de estas necesidades. Si ustedes quieren hacer esta ley o anotarla más bien en su cuaderno, ustedes pueden simplificarla con algunos símbolos. Consideren ustedes que puedan poner una flecha hacia arriba y señalar una P respecto a precio, una X que signifique un bien o servicio, una Q que signifique la cantidad demandada, una D minúscula que hace alusión a la demanda y la X bien o servicio. Entonces, si colocamos una flecha hacia arriba, sería si se incrementa el precio de un artículo, es decir, una flecha en dirección hacia arriba junto con la P y la X, por tanto, 3 puntos o una flecha horizontal, ¿qué sucede con respecto a la QDX? O sea, la cantidad demandada del bien o servicio. Si sube el precio, decíamos que baja la cantidad demandada, disminuye QDX. Y así lo pueden hacer de manera inversa para poder plantearla en una simbología mucho más fácil y aprender cuál es la ley de la demanda. Esto lo podemos nosotros calcular y presentar por medio de gráficos. Si se hace mediciones en un periodo de tiempo, como lo señala la propia definición, de cómo se comportan los consumidores respecto a la adquisición de un bien en este periodo de tiempo, vamos a poder observar esos cambios respecto a la cantidad que se consume en función de las variaciones de precio, como se muestra en la diapositiva en la parte superior. Si se incrementa el precio, aquí donde estoy colocando el cursor, es lo que les sugería en la diapositiva anterior. Si ponemos una flecha en dirección hacia arriba, si se incrementa el precio, aquí nos falta una X haciendo referencia al bien o servicio, ¿qué pasa con la cantidad demandada? QDX va a tender a disminuir. Los consumidores percibimos que el precio de ese artículo es mucho más caro, entonces en la suma de todos los comportamientos de los consumidores tendería en lo general a disminuir la cantidad demandada, a reserva de que no sea un producto básico o que no tenga algún otro producto que lo sustituya. Si bajara el precio de ese artículo, lo que ya señalábamos es que íbamos a incrementar la cantidad demandada de ese artículo, de la leche, del refresco, de la carne. Entonces nos encontramos con datos en tablas que dicen PDX o QDX sería el precio de un artículo o servicio, que sería X, y Q la cantidad de ese artículo o servicio. Suponiendo que se identificó que en el mercado el precio inicial, que sería P1 igual a 5, en este rango de precio la cantidad demandada se encontró que eran de 100 unidades. Sin embargo, el mercado se ajusta continuamente
y esto lleva a que suba o baje el precio del artículo. En este caso podemos observar que subió, pasó de P1 a P2 igual a 10. Cuando se encuentra en este nivel de precio, la cantidad consumida es de 40 unidades. Hubo una disminución de ¿cuántas unidades? De 60. Es decir, esta sería Q1 igual a 100, Q2 igual a 40. Si esto a su vez lo representamos en un gráfico, consideraríamos para su diseño y representación que en el eje de las Y vamos a colocar AP, el precio, y en el eje de las X vamos a colocar Q, cantidad. Tendríamos que ver los valores que tenemos en la tabla. Aquí solamente son dos variaciones de precio, P1 y P2. Posiblemente encontremos más precios en función del tiempo que se esté midiendo. Para este caso, podemos aquí identificar en el gráfico, vamos a iniciar graficando el primer punto, que sería la coordenada, si quieren verlo así, que sería la coordenada A o 1, que sería 5,100. Entonces, a un precio de 5 se consumen o demandan 100 unidades. ¿Sí? Identificamos y colocamos un punto. Sin embargo, se ajustó el mercado y aumentó el precio del artículo, se escaseó, los productores por tanto lo incrementaron su precio, y entonces de 5 pesos sube a 10. Sería la coordenada 2 o la coordenada B. Sería a un precio de 10, se demandan 40 unidades. Unimos estas coordenadas, colocamos el punto y entonces ya sea que coloquemos una línea recta, ¿sí? Sin tocar necesariamente los ejes de Y o de X, o aquí parece una curva. De hecho, en los textos que ustedes van a encontrar hace referencia o cita a la curva de demanda o la curva de oferta, o la línea de demanda o la línea de oferta. ¿Qué nos representa este gráfico y estos datos? Que la ley de la demanda tiene una relación inversamente proporcional. ¿Por qué inversamente proporcional? Entre precio y cantidad. Ya que cuando incrementa precio, inversamente disminuye la cantidad demandada. Y cuando baja el precio, inversamente sube la cantidad demandada. A esto se refiere que tiene una relación inversa. Sube P y baja Q, baja P y sube Q. Dado esta relación, es por ello que tiene una curva de pendiente negativa, ¿sí? Es decir, la curva va hacia el lado negativo de los cuadrantes del gráfico. Como podemos ver, el principal factor que influye en la demanda pues es el precio del producto, ¿sí? En nosotros como consumidores. Sin embargo, hay otros factores que van a influir también en la percepción de los consumidores o en nosotros como adquisitores o aquellos que requerimos o compramos bienes o servicios o pagamos por un servicio. ¿Qué otros factores son los que van a influir en la demanda, en que aumente o disminuya la demanda? Además del precio, serían los gustos y preferencias del consumidor, precio de productos complementarios y sustitutos, los ingresos de los consumidores, el mismo conocimiento que se tenga sobre el producto, la intensidad de deseo por poseerlo, la calidad comparada con su precio, los hábitos de compra de sus conocidos y la publicidad del producto, así como el crédito del consumidor. Estos factores, en la medida que permanezcan constantes y no cambien, se van a denominar como una condición que se dice en
en los textos como aquella que se va a llamar condición ceteris paribus, es decir, que van a permanecer constantes esos otros factores, no haciendo referencia al precio del producto. Por eso es que en la presentación no volví a mencionar el precio del producto. Lo vamos a considerar como el principal factor que influye, y todos los demás son otros factores determinantes de la demanda. ¿Qué entienden por cada uno de estos puntos? Esto sí es muy importante que ustedes lo revisen en el material o lo sigan investigando para que les quede claro y ustedes puedan anotar de qué forma está influyendo en los gustos y preferencias en la demanda de un producto X. Yo les pediría que hicieran lo mismo, que en una hoja ustedes con símbolos, para no hacerlo tan extenso, coloquen cada uno de los factores y lo señalen como en este caso que me voy a regresar, como aquí, con flechas, utilizando la P de precio, la X de bien o servicio, la Q de cantidad, la D minúscula de demanda y la X de precio de producto o servicio, perdón. Y colocando entonces que si la flecha va hacia arriba, si se incrementa precio, por tanto baja cantidad. En este caso, consideren ustedes que los gustos y preferencias del consumidor disminuyen del producto X. Entonces yo colocaría una flecha hacia abajo, pondría una G y una P considerando gustos y preferencias, una X del bien o servicio, y entonces la flecha, o por tanto, ¿qué pasaría con la demanda del bien o servicio? ¿Disminuiría o aumentaría? Si bajan las expectativas en cuanto a esos gustos y preferencias, pues lógicamente tendrían que disminuir la cantidad demandada, dado que ya no está en esos intereses del consumidor y lo va a dejar de adquirir. Y entonces así tendrían que ir ustedes haciendo lo demás. Tienen que buscar ustedes qué significan, qué representan los productos complementarios, qué representan los productos sustitutos. Aquí nos sobra una vez. Los productos complementarios son aquellos que, como su nombre lo indican, van a consumirse junto con otro producto, lo complementan. Piensen ustedes en el ejemplo de el cereal, es complementario de la leche, ¿sí? Habrá otro producto complementario. Ustedes traigan una relación de ejemplos de productos que se consideren complementarios, es decir, que se tienen que consumir conjuntamente. Y los productos sustitutos son aquellos que van a cubrir una misma necesidad que otro producto, y que por tanto yo tengo la posibilidad de adquirir ese u el otro producto que consumía originalmente. Un sustituto de la carne por la soya, un sustituto del aceite, la manteca, la mantequilla, un sustituto del café, un sustituto de el refresco, un sustituto de las tortillas, un sustituto de los huevos. Piensen ustedes en la respuesta, ¿sí? Para que en alguna sesión virtual o en sus participaciones en las retroalimentaciones, en sus tareas, ustedes den la respuesta también. ¿Sale? Creo que la idea queda clara con esto que les comento, para que ustedes puedan hacer esta actividad de identificar qué sucede si se incrementa el precio de los productos complementarios. Pongamos el caso del cereal. Si se incrementa el precio del cereal, la cantidad demandada de la leche va a aumentar o a disminuir. ¿Y por qué? Otro caso, en los sustitutos. Si se incrementa el precio de la carne, la cantidad demandada de el sustituto, en este caso la soya, va a tender a aumentar o a disminuir.
Es importante entonces que estos planteamientos ustedes los vayan anotando y resolviendo en su libreta de notas para ser subidos, ya se los había comentado por qué medios. Y así cada uno de estos, ¿a qué se refiere el ingreso del consumidor? Sí, pues lo que recibe en términos de sueldos o salarios y que ocupa para gastar en bienes o servicios. El conocimiento del producto, pues también a través de la propia publicidad, que viene aquí como otro factor. En la medida que yo sepa más del producto, también voy a tener mayor intensidad en adquirirlo. ¿Sí? El siguiente punto, eh, pongamos por caso o ejemplo, en la medida que un niño conoce más sobre un juguete, su intensidad se va incrementando más y más. O sobre algún auto, por ejemplo, para aquellas personas que quieren tener o cubrir esta necesidad de transporte, de movilidad, entonces qué tanta intensidad tiene también para poder adquirirlo. Y obviamente tener el ingreso suficiente para poder hacerlo, ¿no? La calidad comparada con su precio, pues en la medida que sepamos que el bien o servicio cumple con determinados requisitos, pues vamos a estar propensos a consumir más o a consumir menos. Los hábitos de compra de los conocidos se refiere a que en la medida que tengamos influencia de nuestros conocidos, familiares, amigos, de qué es lo que compran, dónde lo compran, también va a influir en que se demande mayor o menor cantidad de cierto producto. La publicidad del mismo, la cuestión informativa o mercadológica de los bienes o servicios van a también a influir en que se incremente o disminuya la demanda de un bien o servicio. Y finalmente el crédito del consumidor, pues también va a incrementar o disminuir la demanda dado que incrementa su capacidad de adquisición de bienes. Bueno, esto es una actividad que está aquí pendiente. Asimismo, vamos a encontrarnos que dentro del texto el autor maneja que es diferente hablar de una cantidad demandada con un cambio de la demanda. Cuando hay un cambio de la cantidad demandada se refiere a un, a un cambio de la misma por un cambio en el precio. ¿Qué significa esto? Lo que ya veníamos explicando al principio, cuando hablábamos de la ley de la demanda. Si incrementa el precio, entonces hay un cambio en la cantidad demandada. Si baja el precio, hay un cambio en la cantidad demandada. Aumenta o disminuye. Eso ya tendrían ustedes ahorita el razonamiento de poder contestarlo. Sin embargo, esto también lo vimos en una gráfica. ¿Cómo pudimos observar esa representación de lo que decimos? Pues fue un movimiento a lo largo de una curva de demanda de acuerdo al resultado de un cambio en su precio. Por ejemplo, en el gráfico que ven en la parte de abajo, pensemos que es el primer caso de pasar del punto A al punto B. A esto se refiere un movimiento a lo largo de la curva de demanda, es decir, pasamos de este punto a este punto. Entonces, esto sería un cambio de la cantidad demandada. ¿Pero por qué se dio este cambio? Porque se incrementó el precio de P1, de 5, se incrementó el mercado, se ajustó y entonces el precio del bien o servicio subió. Y por tanto también la cantidad demandada disminuyó. Aquí lo pueden observar, de 5 que se consumían, no se señala, pero aproximadamente unas 55 unidades. Cuando sube a 10, ahora nada más se demandan 40 unidades. Pero por otra parte, también puede surgir este fenómeno, que es un cambio de la demanda. Perdón. El cambio de la demanda dice que es un desplazamiento de toda la curva de demanda de un artículo que resulta por un cambio en los factores o en los otros factores que condicionan a la demanda y que llamamos en un principio como la condición ceteris paribus, es decir, cambia el precio pero los demás factores para hacer el análisis permanecen constantes, y en este caso resulta que ya no permanecen constantes sino que tienen un cambio.
no nos vamos a basar únicamente en su precio como en la primera pregunta. Aquí nos vamos a basar en todos los factores que ya mencionamos en esta diapositiva, menos en el del precio del producto. ¿Sí? Es decir, si hay un cambio en cada uno de estos, entonces va a haber un aumento o una disminución de la demanda. ¿Cómo se representa gráficamente? Aquí ustedes pueden observar que no hay cambio en el precio. A un precio de 5 se demandaban 55 unidades, suponiendo que incrementa el ingreso del consumidor. ¿Cuál sería aquí el punto número 4? Vamos a suponer que hay un cambio en esta condición. Se incrementó el ingreso porque se decretó que va a aumentar el salario mínimo, lo que sucedió hace algunos meses. Entonces, como hubo este decreto y ya lo ampara una ley, y en lo general podemos decir que los trabajadores o nosotros que laboramos tuvimos un incremento del ingreso. Entonces, si incrementa nuestro ingreso, también incrementa nuestra capacidad para adquirir bienes o servicios. Supongamos que se hizo esta medición en el mercado en un tiempo en específico y a un precio de 5 que ya se tenía identificado, se consumían 55, ahora con este incremento del ingreso se consumen o se demandan 80 unidades. Pero aún considerando una situación de que incrementar el precio, recordando que se demandaban 40 unidades, a un precio de 10 incrementando el ingreso en cierta cantidad, se pudo identificar también que se incrementó la demanda de el producto en 60 unidades, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que ya no hay un movimiento solamente a lo largo de la curva, sino que sucede ahora que se desplaza esta curva, se crea una nueva curva, por eso la flecha. ¿Sí? Por eso también aquí podemos leer que explica que un cambio de la demanda es un desplazamiento de toda la curva de demanda de un artículo, que resulta de qué? De un cambio en los factores determinantes de la demanda. Aquí señaló solamente uno, que fue el ingreso monetario. Y entonces se crean nuevos puntos, ¿sí? Este es todo un desplazamiento. Aquí gráficamente podemos ver la diferencia entre un cambio de la demanda y un cambio de la cantidad demandada, ¿sí? El cambio de la cantidad demandada puede ser aumento o disminución. El cambio de la demanda va a ser también un aumento o disminución, ¿sí? Dependiendo de cada caso. Por eso es que es importante que ustedes realicen esta actividad, ¿sí? Si se incrementan o disminuyen los gustos y preferencias, cómo influye en la demanda. Si se incrementa o disminuye el precio de los productos complementarios, cómo afecta la demanda, aumenta o disminuye. Si me explico, cada uno de estos puntos, a excepción del precio del producto, tendrían ustedes que elaborarlo, dado que el precio del producto ya lo vimos aquí, algo parecido a esto. Bueno, me detengo aquí a detalle porque en la oferta va a ser lo mismo esta misma mecánica de análisis y me iré pues más rápido ya que en estos apartados me estoy deteniendo a comentarlo y explicarlo más detenidamente. Una de sus actividades sería que ustedes diseñen en esta gráfica los puntos que vienen aquí mostrados acerca de diferentes niveles de precio con respecto a diferentes cantidades demandadas de un artículo X o servicio X, ¿sí? Aquí si ustedes quieren colocar una primer columna que diga coordenadas, pueden ponerlo, coordenada A, B, C, D, hasta terminar, ¿sí? Para que podamos identificarlas también. Seguramente les va a salir una línea recta, no una curva. Entonces vamos a graficar estos puntos o estas coordenadas en un gráfico, respetando lo que ya comentamos. En el eje de las Y vamos a colocar la variable P, precio, y en el eje de las X la variable Q o cantidad, ¿sí?
¿Qué significarán estos puntos cuando ustedes tengan este gráfico? Pues son alternativas según las ve el consumidor, dado pues el ingreso monetario y el precio de los productos. ¿Por qué alternativas? Porque a un precio de 8 pesos, por ejemplo, pongamos el caso de un caramelo, pues nadie lo demanda. Si bajara el precio a 7, ya va a haber una persona, un consumidor que lo va a demandar. Si sigue bajando hasta el punto de tener un precio de venta de 1 peso, pues lo van a demandar 7 consumidores o en 7 unidades, ¿sí? Si suponemos que llegara a 0 pesos, que eso en la realidad puede ser más bien que no se va a dar, pues evidentemente todos los productos que estuvieran en el mercado de este artículo van a ser demandados. Entonces son como las alternativas según las ve el consumidor. Y ustedes van a ir encontrando a lo largo aquí de la presentación ya a detalle cuando hay un aumento de la cantidad demandada, lo que acabo de explicar. Y les presenta el gráfico y la forma, ¿sí? Hacia dónde se desplaza el punto de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como este es el caso. Y les dice que se entiende por un aumento de la cantidad demandada cuando ocurre un desplazamiento sobre la curva que implica un incremento de la cantidad demandada a consecuencia de una disminución del precio. Palabras más, palabras menos. Yo diría que más de un desplazamiento, si lo vimos anteriormente como un movimiento, ¿sí? De un punto a otro. Cuando el precio de el producto, es decir, de P1, el precio inicial, a P2, precio final, de la cantidad demandada pasa de una cantidad inicial o 1 a una cantidad final, es decir, se encontraba el precio establecido en determinado valor, se consumían o demandaban o adquirían determinadas cantidades, sin embargo se ajusta el mercado continuamente y cambia el precio, y en este caso puede bajar o disminuir, igual la cantidad bajar o disminuir. Y aquí les cita también parte de esta ley de la demanda. Una disminución de P corresponde a un aumento de Q o de la cantidad demandada. Por ejemplo, se demanda mayor cantidad de refrescos cuando baja el precio en lo general. Ustedes espero ahí puedan estar de acuerdo conmigo. En la mayoría de los casos puede haber algunas excepciones en que no sucede así. Entonces aquí hace la representación de precio inicial y P2 precio final. A eso se refiere cantidad inicial demandada y cantidad final. ¿Cuándo hay un aumento de la cantidad demandada? Cuando hay un movimiento de arriba hacia abajo en la misma curva de demanda. Cuando hay una disminución de la cantidad demandada, todo lo contrario a lo que señalamos en la diapositiva anterior. Ocurre cuando hay un movimiento o desplazamiento sobre la curva que implica una disminución de la cantidad demandada a consecuencia de un aumento del precio, ¿sí? Aquí estamos, pareciera ser que es lo mismo, pero aquí partimos de P1, pasa a P2, ¿sí? Se consumía una cierta cantidad, ahora que se incrementa el precio, disminuye de Q1 a Q2. ¿Qué significa? Que a medida que este punto va hacia el origen, pues hay una disminución de la cantidad demandada, tiene un menor valor. Entonces, cuando hay una disminución de la cantidad demandada, gráficamente que podemos observar, cuando el punto va de abajo hacia arriba en la misma curva de demanda. Espero que con esto quede más claro. Cuando hay un aumento de la demanda, ¿sí? Decíamos que es cuando se crea una nueva curva. Entonces aquí ustedes tendrán que hacer la representación gráfica como en estos dos casos, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo, partimos de estas ideas en esta diapositiva, ¿sí? Es decir, aquí que hubo cuando lo estábamos explicando, un aumento o una disminución, un aumento, ¿sí? Lo vemos también porque esta curva se desplazó hacia arriba y hacia la derecha.
entonces significa que hay un aumento porque se está separando el origen, ¿sí? Está incrementándose esta variable que es Q. Entonces, ustedes tendrán que hacerlo, también representarlo como aquí. El libro posiblemente también ya lo trae para que ustedes pues nada más lo anoten. Sería colocar el eje de X y de Y y colocar una curva que sería la inicial y la curva o línea nueva creada por estos cambios en la condición de los factores determinantes de la demanda. Cuando hay una disminución de la demanda, pues todo lo contrario al caso anterior. Si aquí decimos que hay un aumento del ingreso de los consumidores y por tanto hay un aumento de la demanda, se desplaza la curva hacia arriba y hacia la derecha, entonces cuando hay una disminución de la demanda, pues sería todo lo contrario. Cuando la curva se desplaza hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? Es decir, se está acercando al origen. Por esto es importante que ustedes hagan el listado de estos factores como lo acabamos de mencionar para que quede mayor claridad en ustedes este tipo de situaciones. Bueno, explica aquí el comportamiento de los productos complementarios. Ya yo lo comentaba un poco. Ustedes con esto pueden seguirlo leyendo y les permite a ustedes tener claridad con lo que ya les mencioné y con lo que bueno ustedes tienen que hacer también para que lo puedan resolver. ¿Sí? Aquí habla del ingreso del consumidor, empieza a hablar de determinados bienes normales, bienes inferiores. Sería importante también que ustedes lo investiguen, por qué se consideran normales o inferiores, ¿no? Con base en qué. Los gustos y preferencias, los sustitutos, los complementarios y pasamos a lo que es el tema de oferta. Pero antes de llegar a lo que es la oferta, hay un tema que habla acerca de las elasticidades y también las se explican en relación a la demanda y a la oferta. Entonces, antes de pasar al tema de oferta, porque va a ser la misma mecánica, vamos a encontrar un material de elasticidad para la oferta. Vamos a ver a qué se refiere. La elasticidad es un instrumento matemático que me va a permitir a mí medir el cambio de una variable con respecto a otra. Ustedes van a encontrar en su material de lectura esta fórmula, ¿sí? Van a encontrar un símbolo de un triángulo, ¿sí? Que van a colocar en el numerador y en el denominador, perdón. Ahí ustedes lo van a identificar, ya van a saber qué es P, qué es Q, pero el triángulo significa una variación o cambio. No sabemos que si hay un aumento o una disminución porque ya lo hemos comentado, por eso se utiliza. Entonces la elasticidad va a ser una fórmula que nos va a permitir medir el cambio de una variable con respecto a otra. ¿Cuál es el cambio de la variable que nos va a ayudar a medir? Pues qué tanto cambia cantidad respecto al precio. Ahí están las dos variables. Vamos a medir el cambio de Q respecto a P, ¿sí? Tanto en oferta como en demanda. Entonces, se dice que la elasticidad es igual a la variación porcentual de P entre la variación porcentual de Q, si no me equivoco. Si no, ustedes lo van a confirmar ahí. Es decir, lo que está en el numerador y lo que está en el denominador. El resultado que obtengan va a ser igual a 0, menor a 0, ¿sí? Puede ser negativo, mayor a 1 o puede ser infinito. De ahí que de la aplicación de esta fórmula en los datos de una tabla de demanda van a poder ustedes obtener qué tipo de elasticidad tiene. Si es lo que le llaman relativamente elástica, relativamente inelástica, unitaria, perfectamente inelástica o perfectamente elástica. Ahí están unas fórmulas. ¿A qué me refiero con los datos de la tabla? Hace un momento veíamos en la presentación inicial una tarea que ustedes tienen, que es presentar estos datos en su gráfico, ¿no?
Y les comentaba que pongan aquí una primer columna que diga coordenadas, ¿no? Y vamos a poner A. La coordenada A va a ser cuando P es 8 y Q es 0. Entonces, ¿en dónde se da este caso? Pues bueno, si yo voy a graficar, pues ¿cuál es el valor máximo de P? Me voy aquí, pues es 8. Entonces yo lo haría de 0 a 8, ¿no? ¿Cuál es el valor máximo de Q? 8, ok, entonces sería de 8 el máximo, obviamente para que nos eh, podamos obtener una gráfica simétrica tenemos que tomar los mismos parámetros tanto para P como para Q. Entonces, al empezar a graficar, suponiendo el primer caso, cuando P es 8, es decir, cuando está aquí, suponiendo que lo estuviera el 8 aquí, Q es 0, que significa que al precio de 8 nadie va a demandar el producto. Entonces, el primer punto sería de aquí, ¿sí? El punto A. Aquí lo van a poner. Sin embargo, cuando baja el precio a 7, ya se demanda una. Entonces, yo voy a encontrar aquí 7 más o menos y lo voy a puntear hasta llegar a 1, que va a estar por aquí, y aquí va a estar el segundo punto, que va a ser B, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos estas coordenadas A, B, hasta la letra que sea, esto nos va a servir para poder identificar eh, cuál es el precio inicial y cuál es el precio final. Como decíamos, P1 y P2, o Q1, 0 y Q2, o dependiendo si yo voy a identificar la elasticidad de los puntos B y C, suponiendo que aquí están las coordenadas, entonces mi precio inicial va a ser 7, mi cantidad inicial va a ser 1, mi precio final o 2 va a ser 6 y mi cantidad final van a ser 2. Si yo quiero estimar la elasticidad arco, así se le llama, de en los siguientes puntos o los siguientes incisos, entonces serían estos dos. ¿Sí me explico? Esto viene también en su material para que pues ahí lo puedan ver con ejercicios cómo lo van a encontrar y lo puedan ustedes calcular. Es muy fácil, de hecho lo que pueden observar ustedes aquí que prácticamente es la variación porcentual de Q entre la variación porcentual de P. Hace un momento creo que se los comentaba, se los había yo dicho al revés, ¿no? Que arriba era P y abajo Q. Pero aquí ya ustedes lo pueden ver correctamente. Entonces, para encontrar esta variación, lo que se hace es restar y sumar. Vamos a poner, para encontrar lo del numerador, que sería la variación de Q, se va a hacer a través de Q1 más Q2 entre Q1 menos Q2. Cuando yo divido, sumo, resto y divido, me va a dar la variación de Q, que lo vamos a poner aquí. Y para obtener la variación del denominador, o sea de P, voy a hacer lo mismo. Voy a tomar P1 más P2 entre P1 menos P2. Ese resultado lo pondré aquí. Y entonces el resultado de la división de las variaciones de Q y P me va a dar un dato. Y ese dato, si es menor a 1, entonces se considera que es relativamente elástica. 0 punto y tanto. Si es negativo también, entonces se va a considerar que tiene una elasticidad esos dos puntos de ser elástica. ¿Qué significa que sea elástica? Como el ejemplo que les está planteando aquí. Les presenta el gráfico para poder ver visualmente cómo se comportaría el gráfico o la línea de demanda cuando es elástica o cuando es elástico un producto, ¿sí? No se refiere a su condición física, más bien desde el punto de vista económico, su elasticidad. Es decir, aquí que yo les preguntaría, ¿qué es lo que pueden ver que cambia en mayor medida? ¿Precio o cantidad? Por ejemplo, vamos a partir de que el precio inicial era de 20 pesos y se incrementa a 30 pesos el producto. Cuando el precio es de 20, se consumen 40 unidades, ¿sí?, de este producto. Pero al subir únicamente 10 unidades, es decir, a 30, baja la cantidad, pero baja en una proporción mucho mayor
que lo que cambió en precio. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, que de 40 ahora se demandan 10. Prácticamente estamos hablando de 20 unidades que se dejaron de adquirir. Cuando sucede esto, se dice que es un producto con una elasticidad relativamente elástica. Es decir, que su resultado también es menor a 1 matemáticamente. ¿Cómo lo interpretamos? Que a un pequeño cambio del precio, ya sea que baje, sería todo lo contrario, suponiendo que de 30 a 30 pesos está el kilo de pollo. Si se demandan 10,000 toneladas del mismo, pero baja a 20 pesos el kilo del pollo. ¿Se imaginan ustedes esto? Y estarán de acuerdo que se va a disparar en mayor proporción la cantidad demandada de pollo, supongamos en 40 toneladas. Entonces, a un pequeño cambio del precio, no lo sabemos, aumento o disminución, corresponde a un gran aumento en la cantidad demandada. ¿Sí? El valor del absoluto del cociente de dividir el incremento porcentual de la cantidad demandada entre el incremento porcentual de precios es mayor que 1. ¿Sí? Es el valor absoluto que les va a arrojar. Ejemplos de estos bienes son, con esta elasticidad, los alimentos procesados como las carnes. ¿Están de acuerdo que la carne se comporte de esta manera? Ahora ustedes tienen la tarea de investigar qué otros productos se consideran relativamente elásticos y ustedes hagan este análisis para ver si realmente consideran que eso sucede. A un pequeño cambio del precio corresponde a un gran aumento de la demanda. Ustedes también lo pueden representar simbólicamente con estos símbolos, ya sea con este triángulo, ¿sí? Puede ser con una flecha, ya que señalen una disminución hacia abajo, la dirección iría hacia abajo, ¿sí? De un triángulo que sería el cambio de P, corresponde, por tanto, un incremento, una flecha hacia arriba en Q de D, o sea, en la cantidad demandada de un artículo X. Aquí acabo de ver un error, aquí hay un error ortográfico, demandada, ¿sí? Nos sobra unas letras. O más bien están inversas. Y así va a suceder también con esta misma esquema de interpretación en la relativamente inelástica, que sería, bueno, otro aspecto aquí importante que resaltar es la forma que tiene la línea o la curva. Si es relativamente horizontal, si lo ven. De hecho, a eso se refiere esto de relativamente elástica, relativamente horizontal. Ahorita vamos a ver qué sucede con la perfectamente elástica. En el caso de la relativamente inelástica es cuando su resultado de estos cálculos que hacen en la tabla es mayor a 1. Entonces, cuando es mayor a 1 se considera que es relativamente elástica y gráficamente lo vamos a poder representar así. Vamos a colocar el ejemplo de los libros. Si un libro en específico baja de precio de 50 a 30 pesos, cuando tenía este precio se demandaban, supongan ustedes, 5 unidades. Sin embargo, baja a 30 pesos. Se incrementa únicamente en otras 5, es decir, se demandan 10 unidades. ¿Qué es lo que cambió en mayor medida? Sería mi pregunta. ¿Precio o cantidad? De 30 a 50 unidades de precio. Por ejemplo, aquí consideramos que se incrementó en 20 pesos. Que disminuyó, porque estamos hablando de una disminución, que disminuyó de 50 a 30 a 20 pesos el precio. En cuanto aumenta la demanda del producto, suponiendo que sea de libros, solamente en 5 unidades, aquí lo podemos ver, es mucho menor el cambio de Q respecto al cambio de P. Pero esto no está en contraposición con lo que ya mencionábamos anteriormente. Entonces,
No sucede con todos los productos esta misma situación, por eso es que ustedes van a hacer esta actividad. En este caso mencionábamos a las carnes, en este segundo mencionamos a los libros. Les pregunto a ustedes, si bajara hasta 10 pesos los libros, ¿se incrementaría en mayor medida la compra de los libros? Desafortunadamente en nuestro contexto no. No somos un país que lea mucho. Entonces, esto si lo aplicamos en otro país donde la cultura y la educación es diferente, puede ser que se comporte de otra manera. No digo que no aumente, sí lo va a hacer, pero en menor medida. Y de ahí que la forma de la línea o de la curva sea relativamente vertical. ¿Sí se dan cuenta? No es completamente vertical. Y también les da la interpretación de que a un cambio del precio corresponde un pequeño cambio de la cantidad demandada, prácticamente lo contrario a la relativamente elástica. Y es cuando el valor absoluto del cociente de dividir el incremento porcentual de la cantidad demandada entre el incremento porcentual de los precios es, me, es menor que 1 absoluto. Creo que lo estaba yo comentando a lo mejor con un error en el caso anterior, pero aquí ustedes lo pueden ver. Entonces es menor a 1 y en el anterior es mayor a 1. Creo que se los comenté al revés. Ahí yo tuve ahorita, me acabo de percatar que lo señalé así. Hago esa observación. Aquí es mayor a 1 y aquí es menor a 1. ¿Sale? Ustedes lo tienen también en la lectura. Ahí van a poder ustedes tomar estas fórmulas para que lo tengan claro y presente. Entonces, ejemplos de estos bienes con este tipo de elasticidad, pues dicen que pueden ser los libros, las aceitunas, las vajillas. Y les preguntaría por qué creen ustedes que estos y también qué otros pueden ser relativamente inelásticos. Esta es otra actividad que también está pendiente para ustedes, para que la incluyan en su retroalimentación o para que la comenten también en los foros que tengamos abiertos en las sesiones. Es una de las tareas junto con toda la tipología que existe de elasticidades, que son 5. Bueno, podemos mencionar el caso de las aceitunas, pues si bajar el precio casi a la mitad de las mismas, pues no se va a incrementar en mayor medida porque no es un producto que tenga esa característica. ¿Sale? Igual el caso de las vajillas. Aunque bajaran de precio, pues no van a comprar más vajillas de las que ya requieren. Cuando el resultado de la división de la variación porcentual de Q y la variación porcentual de P es igual a 1, pues decimos que tiene una elasticidad unitaria. ¿Y qué entendemos por unitaria? Que a un cambio dado del precio corresponde el mismo cambio porcentual en la cantidad demandada. Esto es muy difícil que suceda en la realidad, porque si ustedes se dan cuenta aquí, si sube de 30 a 40, entonces la cantidad demandada baja de 20 a 10. Significa que son las mismas 10 unidades que estamos manejando en cambio de precio. O si sube o si baja. Entonces por eso es que es muy difícil que tengan la misma proporcionalidad del cambio de P a lo que cambió Q. ¿Sí? Entonces significa que este cociente de dividir el incremento de la cantidad demandada entre el incremento del precio es igual a 1. ¿Sale? Entonces, ¿qué productos podrían comportarse aquí? Pues fíjense que tampoco el autor lo señala porque es muy complicado que en la realidad lo podamos encontrar. Ustedes pueden buscar e indagar qué productos en este momento puedan comportarse así, porque pues esto es estacionario, no significa que siempre se van a comportar de la misma manera, ¿sí? Ahora en términos de la pandemia podemos decir que ciertos productos relacionados con la medicina, pues ahora van a tener un comportamiento diferente, ¿no? Por ejemplo, las vacunas, que en un periodo en el que pues no existían a lo mejor una pandemia. Entonces espero esto quede claro. Igual ustedes pueden seguir buscando y explicar, más bien o ejemplificar algunos si los encontraran y pues comentar por qué se consideraría que son unitarios. La perfectamente inelástica, pues si nosotros nos vamos ya a verlo visualmente, que sería lo más fácil,
y me regreso yo a la relativamente inelástica, decíamos que aquí es relativamente vertical. ¿Qué sucede con la perfectamente inelástica? Pues es totalmente vertical. Entonces, ¿qué es lo que no cambia? ¿P o Q? Pues sería Q, ¿sí? Y cuando el resultado de su fórmula les da igual a cero, eso también es importante señalarlo. Recuerden que estamos hablando de que si es mayor a 1, menor a 1, igual a 1 y en este caso es igual a cero. No cambia Q, pero P puede estar variando, aumentando o disminuyendo. ¿Qué productos se comportan de esta manera? Pues podría ser la sal. Dice que ningún cambio en el precio puede hacer que los demandantes adquieran mayor o menor cantidad de producto, aunque varíe el precio. La cantidad demandada permanece constante. Entonces, ¿por qué no se incrementa la demanda de sal al disminuir el precio de la misma? ¿Cuál sería la respuesta? De la misma forma, tienen ustedes que ejemplificar algunos otros más y señalar por qué consideran. Porque en este caso podemos tener hasta problemas de almacenamiento de la sal. Sucede que la sal a lo largo del tiempo almacenada cambia sus propias características y la hace eh, pues menos susceptible a poder almacenarla. Y además también traería algunos problemas de consumo. Consumir demasiada sal pues afectaría la salud. Entonces, por tanto, aunque bajara el precio de 50 pesos hasta 10, que en realidad no está en ese precio, eh, por bolsa, casi bajar a 5 pesos, pues difícilmente ustedes comprarían más sal de lo que ustedes requieren para su consumo personal o familiar. Ahí está un ejemplo muy claro. Perfectamente elástica pues es totalmente horizontal. Si nos regresamos a la relativamente elástica pues es relativamente vertical. ¿Sí se dan cuenta? Entonces esta es totalmente horizontal. Y el resultado del coeficiente de dividir la variación de Q y de P es igual al infinito, ¿sí? Es decir, aquí podemos observarlo en la línea, que es igual al infinito. ¿Qué es lo que no cambia? Prácticamente P, todo lo contrario a lo anterior, y Q es lo que está variando, ya sea que disminuya o que aumente. ¿Qué tipo de productos o servicios pueden ejemplificarse? Aquí plantea un primer ejemplo de servicios, por ejemplo, los servicios de electricidad, ¿sí? O de agua potable o servicios telefónicos. Ustedes tienen que igual investigar otros ejemplos, tanto para demanda como para oferta, si es que no se mencionan en la presentación de oferta. Son también 5 tipos de elasticidades para la oferta, entonces ahí me dedicaré menos para poderlos explicar, dado que ahorita estoy dedicándole tiempo a estos apartados para que ustedes tengan esta misma perspectiva de análisis cuando ustedes lean y escuchen la sección de oferta y elasticidad para la oferta. Entonces, ¿por qué el servicio de agua se considera perfectamente elástico? A un precio de 200 pesos, de 20 pesos, la cantidad demandada sigue incrementándose hasta el infinito. En el caso de ciertos servicios como pueden ser la luz, que tiene un subsidio todavía en el servicio doméstico, principalmente cuando no sobrepasamos determinados gastos en consumo de watts, pues va a tener un subsidio. Ustedes lo pueden ver en su recibo en la parte del reverso, frente, que señala subsidio de tanto. ¿Qué significa? Que es un apoyo del gobierno en relación a el consumo en gasto de las familias. No sucede así con el consumo de luz que se considera para la industria o para la empresa. Entonces, cuando hablamos de esto, prácticamente hay una estabilidad en el precio. No siempre, pero se mantiene. Por eso es que
En algunos casos, como este ejemplo, el precio se va a mantener, pero la cantidad va a tender al infinito porque siempre se va a requerir el servicio de luz. Es decir, generacionalmente la sociedad crece, se desarrolla y muere, pero sigue continuando con la necesidad de electrificación. Y bueno, esta es la explicación que tiene que ver con los tipos de elasticidades para la demanda. Regreso a la presentación de oferta y esto lo voy a mencionar más rápido, dado el tiempo que ya llevamos aquí con la presentación. Solamente voy a referirme a unos puntos, lo demás ustedes van a tener que leerlo con la misma idea de análisis que ahorita les estoy plantando para oferta, pero aquí ya no están en el papel del consumidor, sino más bien están en el rol de productores. Es decir, hay que analizar el comportamiento del productor, ya no del consumidor como en la demanda. En la oferta, pues es la cantidad de un artículo que un productor único está dispuesto a vender o a ofrecer en un periodo de tiempo determinado. Si nos regresamos a la definición que nos daba al principio de demanda, dice que la cantidad de un artículo, que es la cantidad de un artículo que un individuo está dispuesto a comprar o adquirir en un periodo de tiempo específico. Es muy parecido. Si yo lo comparo con la oferta, dice que es la cantidad de un artículo que un individuo o que un productor está dispuesto a vender, no a comprar o a ofrecer en un periodo de tiempo específico. De ahí la diferencia entre comprar nosotros como consumidores y los oferentes a ofrecer o a vender. Les decía que es la misma forma en que está organizada la estructura de las diapositivas para oferta de lo que ya vimos en demanda. Entonces eso les va a facilitar el desarrollo de esta unidad. También hay una ley de la oferta, un comportamiento similar entre todos los productores. Dice que a medida que hay un incremento en el precio de un producto, el productor estará dispuesto a incrementar la producción del mismo. Y todo lo contrario, si ese precio disminuye, el productor estará dispuesto a reducir la cantidad de producción de ese artículo o a ofrecer ese servicio. Entonces, también es ideas parecidas y similares, sin embargo, es una postura diferente. Aquí están en símbolos, que también ustedes tendrán que hacer lo mismo. Si se incrementa el precio de X, la cantidad en O minúscula ofrecida de X, ¿sí? Anteriormente citábamos a la D como demanda, aquí sería la O como oferta. Entonces la cantidad ofrecida de ese producto se va a incrementar. Y todo lo contrario, si baja el precio del producto que elabora o fabrica o ofrece, la cantidad ofrecida de ese producto va a disminuir. ¿Cuál es la diferencia? Me regreso a mostrarla. Demanda, sube precio, baja cantidad. Por eso decíamos que hay una relación inversamente proporcional. Oferta, sube precio, sube precio, sube cantidad ofrecida. Baja precio, baja cantidad ofrecida. Aquí hay una relación directamente proporcional entre P y Q. ¿Se acuerdan que demanda era una relación inversamente proporcional? Porque subía P y bajaba Q. Y aquí sube P y sube Q a la vez. No en la misma proporción, claro, pero a eso se refiere con la relación directamente proporcional. Por ello, ahora la forma de la línea o de la curva es diferente a la de demanda, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque si yo soy productor de cubrebocas y está subiendo el precio del producto, piensen ustedes que a partir de enero sucedió esto, subió el precio de los cubrebocas, que sería X, ¿no? El cubrebocas. ¿Qué pasa con la cantidad ofrecida QOX de ese producto? Se disparó porque se empezó a incrementar el precio de los mismos. Cuando empieza a regularizarse esta situación en algunos meses o años y baja el precio de los cubrebocas,
la cantidad ofrecida de los cubrebocas en el mercado de un productor y de otros productores va a tender a disminuir. ¿Sí queda claro? No es como la demanda, ¿sí? Aquí pensamos como productores, ¿qué nos conviene más? Si se incrementa el precio del maíz, pues hay que sembrar más maíz, no lo vamos a tener de forma inmediata, pero está valiendo el maíz y por tanto me interesa aquellos productos en los que yo obtenga mayor ganancia. Sucede lo mismo, puede ser graficado en una tabla y vamos a identificar esto que se incrementa, a medida que se incrementa el precio, también la cantidad ofrecida se va a incrementar. Lo podemos graficar punto P1 con Q1, P y 2 y Q y 2. Entonces se coloca aquí un punto, segundo punto y se traza la línea o la curva de oferta. Esto tiene una pendiente hacia el lado positivo. Recuerden que la de demanda tenía una pendiente del lado negativo, es decir, estaba en el sentido contrario. También la oferta tiene factores, otros factores que la van a condicionar, que son, que también consideramos que permanecen constantes cuando hablamos de esto, del cambio de P, y que por tanto no cambian, que por ejemplo son el costo de producción. En el costo de producción pues pueden estar el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra o otros costos indirectos. Ustedes posiblemente ya llevaron de costos y ustedes sepan al respecto o la estén llevando. Entonces, otro factor determinante de la oferta, es decir, que va a influir en que se venda o se ofrezca mayor o menor cantidad del producto en el mercado, va a ser los costos de producción, la tecnología, los precios de los insumos, pues ya los manejamos también dentro de estos costos, y para productos agrícolas el clima y las condiciones meteorológicas. ¿Por qué? Porque si somos agricultores de papa, por ejemplo, que en Perote se da mucho, suponiendo que se vino una helada típica, ¿sí? O lluvias intensas, ¿qué va a suceder con la producción que ya estaba, o la siembra que ya estaba a punto de salir o plantada? Pues posiblemente algunos se vayan a perder, ¿no? Por estas condiciones climatológicas, ¿sí? Sí, me explico, cuando la producción es a cielo abierto, ¿no? Y cuando no es controlada, sucede esto. Entonces van a hacer lo mismo aquí, van a identificar a través de símbolos cuando se incrementan los costos de producción, ya sea mano de obra, materia prima o costos indirectos, qué sucede con la cantidad ofrecida, como acá, ¿no? Si sube CP, que serían los costos de producción de X, o sea, un artículo o servicio, ¿qué ocurre con Q o X? Con la cantidad ofrecida de ese artículo. ¿Aumenta o disminuye? Si suben los costos o si bajan los costos. Y así lo van a hacer para tecnología, si se incrementa o disminuye, y así lo van a hacer. Bueno, para las condiciones meteorológicas pues puede ser un poco más complicado, pero también lo pueden plantear. Si las condiciones meteorológicas o climas son adversas, la cantidad ofrecida va a aumentar o disminuir. Si las condiciones meteorológicas son favorables, va a aumentar o disminuir la oferta del producto. De la misma manera van a graficar estas coordenadas para los datos aquí presentados. También las sugerencias que integren una primer columna que diga coordenadas, y van a hacer lo mismo A, B, C, para que también puedan calcular la elasticidad para la oferta, ¿sí? De A con B, de B con C, de C con D, etcétera, ¿no? ¿Y qué representan estos puntos? Pues son las diferentes alternativas como las ve ahora el productor en un momento determinado, lo que mencionábamos en relación a los cubrebocas, ¿no? Ahora, cómo se está comportando. Y recuerden que el mercado se va ajustando continuamente. Y también mencionar que de la misma manera que en la demanda se habla de un cambio de la cantidad ofrecida y un cambio de la oferta. Y es la misma mecánica de análisis. Es un movimiento a lo largo de una curva de oferta de un artículo como resultado de un cambio en su precio. Es decir, hablamos de la ley de la oferta. Cuando hay un cambio de la oferta, cuando hay un movimiento
cuando hay un cambio en los otros factores determinantes de la oferta, como los costos de producción, la tecnología o las condiciones climatológicas. Por eso es importante que también ustedes lo hagan. Entonces aquí también hay un desplazamiento y se crea una nueva curva de oferta. En ambos casos puede aumentar o disminuir. Aquí viene un ejemplo. Ya no voy a profundizar dado que es la misma idea, ¿sí? De análisis, claro, en relación a cómo se dan estos cambios. Si se incrementa, hacia dónde se desplaza la curva, o se disminuye, hacia dónde se desplaza la curva. Y vean que permanece constante los precios en el segundo caso, cuando hay un cambio de oferta. Cuando hay un cambio en la cantidad ofrecida, se dice que es por un cambio en el precio nada más. Y esta creación de una nueva curva es porque hay otros factores que han sido modificados. Y bueno, aquí les empieza a comentar qué son los costos. Es una parte conceptual, no creo que tenga mayor problema. Vienen las propias fórmulas. Esto todavía no lo vamos a ver. Se plantea ahí como para hacer un ejercicio previo acerca de los costos. No es algo complicado, sumas y restas. Sin embargo, no lo vamos a ver. Nos vamos a acercar solamente a las ideas o conceptos o definiciones. Y también el autor les plantea la diferenciación entre aumento de la cantidad ofrecida, hacia dónde se mueve un punto a otro, lo mismo que ya decíamos en el caso de demanda. Cuando hay una disminución de la cantidad ofrecida, miren, P1 y P2 baja igual Q1, Q2. Cuando hay un aumento de la oferta, aquí se aparece hacia dónde se desplaza la curva, y cuando hay una disminución de la oferta, hacia dónde se desplaza la curva. Y todo esto pues al final nos llevaría a pensar en que pueda haber un equilibrio en el mercado. Y el equilibrio se entendería cuando la misma cantidad ofrecida es la misma cantidad demandada a un precio dado. Se los dejo para reflexión y analicen con los datos que aquí se presentan. Gráficamente se puede identificar cuando se cruza, en el punto en el que se cruza una línea o curva de demanda con una línea o curva de oferta. Aquí sería el punto de equilibrio. Pero también se puede obtener algebraicamente, es decir, con los datos que tenemos aquí, para que ustedes pues lo resuelvan, ¿no? Y la pregunta también es que ustedes se llevarían como actividades: ¿qué se encuentra arriba del punto de equilibrio y qué se encuentra abajo? Ya aquí lo tienen. Arriba es la sobreproducción y la escasez, pero pues no es tan sencillo. Tienen que explicar por qué arriba hay una sobreproducción y por qué abajo del punto de equilibrio hay escasez. Analicen los datos, vean el gráfico y coméntenlo, ya sea en su apartado de retroalimentación o en las clases que tengamos. Hasta aquí sería de manera muy general las clases, o más bien los contenidos que tienen que ver con oferta. Recuerden que hay también una diapositiva unas diapositivas que tienen que ver con la elasticidad para la oferta. Esto no tienen que olvidarlo, no la presenté ahorita por cuestiones ya de tiempo, pero ustedes lo van a leer y es también muy parecido. Miren, son los mismos 5 tipos de elasticidades, pero aplicados a la oferta, al productor. Entonces sí cambia el sentido de qué productos y por qué. Eso es parte de sus actividades, donde tienen también ustedes que integrar otros ejemplos aparte de los que aquí les muestra. Aquí esto que ven en perfectamente elástica no significa que así sea la curva. La escaneada de este libro se movió y quedó así, ¿eh? Es una línea recta. Y pues esas serían las actividades, ¿sí? Tienen mucha tela de dónde cortar, mucha información para que ustedes puedan hacer sus cálculos, sus interpretaciones de todos estos contenidos. ¿Sale? Y bueno, con esto dejo hasta aquí la presentación. Un saludo y nos vemos en la siguiente unidad.